hablar de escatología, se mete en campo minado, porque hay muchas cosas en las que aún no hay suficiente claridad, pero hay otras que sí nos permiten más o menos darnos cuenta qué es lo que va a pasar. La palabra es clara, ¿no? Nosotros decimos toda la Biblia fue revelada por Dios, ¿no? Todo lo que está aquí. Pero no significa que Dios es todo lo que está ahí. Dios es mucho más. Pero lo que está revelado ahí es lo que para nosotros era importante aprender. O sea, eso es lo que compete, lo que necesita nuestra vida para que en nosotros se haga el propósito de Dios. Está ahí. Pero no significa que eso es todo. Podríamos hablar muchas cosas que no están ahí, pero Dios dice, no les interesa a ustedes saberlas. Ustedes ocúpense de lo que es pertinente para su salvación. Eso es lo que nos interesa. Por eso son importantes los corderitos, porque miren que una pregunta clave es, ¿has nacido de nuevo? ¿No? Entonces muchos pueden pensar que ya. Y el problema es que para ver el reino es necesario nacer de nuevo. Y el nacimiento de nuevo no lo hacemos nosotros, lo hace Dios. ¿Cierto? ¿A través de qué? De la fe que Él mismo puso en nosotros, que Él mismo activa en nosotros. Pero también dice que es necesario nacer del agua y del Espíritu para poder entrar al reino. O sea que no era tan fácil como pagar 3 misas cantadas para llegar al cielo. ¿Cierto? Como que no era tan cierto eso de más malo que Caín borracho, y sin embargo dice, descansó en la paz del Señor. ¿No? Y lo peor es que los que quedan acá dice, Él desde allá nos va a ayudar. Es decir, desde allá. Y desde allá no puede ayudar a nadie. Ni siquiera los que están allá pueden ayudarnos a nosotros. Los que están allá están allá. La única mano extendida es la de Jesucristo, ¿no? Y entonces es conveniente, hermanos, que ustedes se den cuenta qué es lo que está pasando en este tiempo. Porque, pues si usted se la pasa solo viendo novelas o películas, deja de ver noticias que son pertinentes conocer, porque son las cosas que nos informan de situaciones que sorprenden. Mira cómo veíamos, yo les decía, tan lejano el COVID, hasta que tocó la puerta de nuestras casas, ¿cierto? Cuando oímos una crisis económica por allá, por Europa, hasta que las repercusiones llegan por acá, el cambio climático, tantas cosas que podemos ver, que tenemos que prestarles mucha atención, pero el Señor claramente dijo, ustedes van a oír de guerras, va a haber rumores de guerras, van a haber terremotos, ¿no? ¿Pero qué dijo? Todavía no es el fin. Todavía no es el fin, ese es principio de dolores. Entonces, dejábamos un versículo base que era el de Efesios 5, 15, que dice, mirad pues con cuidado cómo os comportáis, no como imprudentes, sino como prudentes, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Eso es lo que muchos no han entendido. Mire, los días son malos, ¿sí entiende? Los días, puede que usted no lo sienta, porque igual sigue comiendo carne todos los días. Puede que usted no lo sienta, pero los días son malos. El hecho de que usted no lo sienta no significa que no sean malos.
Los días son malos. ¿Ya? Los días son malos. Ahora cuando dice redimiendo el tiempo, significa mira a ver cómo estás utilizando tu tiempo. Porque hay muchos que están todavía embelesados en hacer dinero, en hacer cosas, en hacer cuestiones materiales, y están dejando de lado las cosas importantes. Por eso dice, mirad pues con cuidado cómo os comportáis. Y ni siquiera dice, no está diciendo, no sigan comportándose como pecadores, no, dice, no como imprudentes. Porque hay muchas cosas que nosotros podemos hacer en este tiempo que faltan a la prudencia, no son prudentes. A veces nosotros nos comprometemos en ciertos trabajos naturales, seculares, que sin darnos cuenta empiezan a quitarnos el tiempo. Y no solamente el tiempo con el Señor, sino hasta incluso nuestra atención. Ya, porque queremos venir al culto, pero estamos pensando en el día de mañana, en ese problema que tengo en el trabajo, en ese problema que tengo aquí. Y es exactamente eso, como dijo en la parábola del sembrador, los afanes de este mundo. Porque los afanes de este mundo no es solamente la falta de dinero, sino la abundancia del dinero. ¿Y ahora qué hago con esa plata? ¿Dónde la guardo? ¿Cierto? ¿Dónde la guardo? ¿Dónde la guardo? Redimiendo el tiempo porque los días son malos, por tanto, no seáis insensatos, sino comprended cuál es la voluntad de Dios. Pero cuando nosotros nos decimos cristianos, no solo creyentes, sino discípulos, de entre todas las personas del mundo, los cristianos verdaderos, los nacidos del Espíritu de Dios, deben tener entendimiento de los tiempos en los cuales vivimos. Nosotros debemos darnos cuenta que estos tiempos son complicados, mire. Vuelvo y le repito, no porque tú no tengas problemas, no significa que los tiempos no son malos. Porque hay personas, gracias a Dios, que, digamos, tienen solucionado su problema económico, no tienen afugias, como los mortales. Pero no significa que los días no son malos. El problema es que va a llegar un momento. ¿Se acuerda esa ilustración de hace 15 días, me parece? De esos náufragos que pudieron rescatar víveres y un costal de semillas de trigo, ¿sí se acuerda? Entonces cuando llegaron ahí ya empezaron a acabarse los víveres y dijimos, sembremos el trigo. Y cuando estaban sembrando el trigo, encontraron oro. ¿Y qué cree que hicieron? Se dedicaron a sacar el oro. Y sacaban el oro, y amontonaron ahí una buena cantidad de oro, pero empezó a darles hambre. Ahora sí sembremos el trigo, dijeron. Y el trigo ya estaba podrido, ya estaba dañado. Y comer pedazos de oro como que no es bueno, ni con sal ni ají. ¿Cierto? Y mire, y eso es una ilustración muy clara porque indica qué es lo que pasa. Eso fue cuando hablamos de la iglesia de la Odisea, ¿no? ¿Qué decía la iglesia de la Odisea? Soy rica, de nada tengo necesidad, tengo de todo. Y el Señor, que mira la realidad de todo, dijo, eres pobre, desnuda, ciega, etc. Así que debemos saber la voluntad del Señor, cuál es la voluntad de Dios para su iglesia y para su obra en nuestra generación, porque yo siento, hermano, que esta es la última generación. No me diga usted que es agorero, un bulto de sal, me diga lo que quiera, ¿no es cierto? Pero pues yo siento eso, hermano. ¿Qué hago? ¿No? ¿Qué hago?
Al mirar las palabras de nuestro Señor Jesús es perfectamente claro que una de las características de los tiempos finales es un enorme quebranto. ¿Qué quiero decir con esto? Que una de las cosas que van a identificar estos tiempos es mucho sufrimiento, mucho quebranto. Mire simplemente la degradación moral de la sociedad. La degradación moral, esto superó hace rato a Sodoma y Gomorra. Hace rato. Nosotros que miramos Sodoma y Gomorra como que es terrible, esto lo superamos. Ahorita podría cualquier muchachito ir a darle clases allá a Sodoma y a Gomorra. Superamos eso. A pesar de que la Biblia dice que nosotros pensamos que el pecado de Sodoma y Gomorra fue la sodomía, o sea, la homosexualidad. Pero la palabra dice que ellos fueron castigados porque cuando tenían dinero y les sobraba, no eran capaces de darlo a los pobres, sino que lo quemaban. Sí. Entonces, un enorme quebranto. Mire todo lo que está pasando, mire lo que están haciendo con nuestros hijos, hermano. Ya, embarazos en niñas de 10 años, 9 años. Lugares donde se quiere aprobar ya la pedofilia. Yo no sé a usted qué le produce en el corazón. Porque si usted dice, pues mientras a mí no me toque, eso significa que usted no ha nacido de nuevo. Y el Señor dice, yo haré temblar todas las cosas, haré temblar todas las naciones, haré temblar la tierra seca, el mar, la tierra, los cielos, y entonces el Señor vendrá. Así una de las características del último periodo del mundo será un quebranto grande, universal, un quebranto de los patrones morales. Mire, uno escucha de los políticos más dañados que agua de florero, ¿no? Y sin embargo, votan por ellos, ¿no? Ven todo lo que han hecho y votan por ellos. Y si los llaman a marchar, salen a marchar. Son quebrantos morales. Y eso es lo que se va a dar, quebrantos éticos, quebrantos de los patrones éticos de las naciones, agitación en la vida social, un desorden en la vida religiosa. Se habla mucho de los cristianos, de los pastores, pues ni hablar. ¿Cierto? Pero el Señor dice que Él hará temblar todas las cosas. Pero Él lo dice claramente que Él va a conmover lo que puede ser conmovido. ¿Cierto? Lo que puede ser conmovido. Si tú piensas que tu dinero es que mi fortuna es sólida, todo lo que puede ser conmovido será conmovido. Todo. ¿Cuántas veces vimos a Rusia como era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, tan poderosa, tan fuerte como la pensaba, pero cayó? Estados Unidos, se sigue en eso, va a caer. El problema es que Estados Unidos también es como una señal, porque Estados Unidos es el quien mayormente apoya a Israel. Y el día en que Estados Unidos deje de apoyar a Israel, cae Estados Unidos también. Porque el Señor lo dijo claramente, yo bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Ese es el problema que tiene Colombia, porque en 1948, cuando en las Naciones Unidas se iba a firmar para el reconocimiento de Israel como Estado, Colombia firmó en contra de reconocer a Israel como un Estado. Y por eso estamos viviendo todo lo que hemos vivido nosotros y estamos viviendo aún. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo, yo bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Esto es simple. Bueno, pero ¿quién está causando toda esa conmoción? Dios, no es el diablo, Dios.
porque Dios es el que está moviendo. ¿Para qué mueve el Señor? ¿Para qué? Para que caiga lo que puede caerse y se mantenga firme lo que tiene el poder de mantenerse firme. ¿Correcto? Por eso el mundo que se sentía tan capaz, que no se hicieron tantos avances aquí y allá, coge el Señor y permite un virus como el del COVID, y ricos y pobres a la tumba, humillando al mundo. Y los cristianos aprendiendo una lección. Amén, hermanos. Porque murieron también cristianos. También. Entonces, es el Señor el que está provocando la conmoción. El Señor no es simplemente destructivo. Él no simplemente está destruyendo. Él está abatiendo lo que puede ser abatido para que quede de manifiesto lo que Él siempre dijo que era inconmovible. ¿Ya? Porque, por ejemplo, de usted se burlan como cristiano, loco, te lavaron el cerebro. ¿Cómo es que dicen en el Ecuador, hermano Angelito? Curuchupa, le dicen, ¿no? Curuchupa. Y se burlan, pero usted dice, ¿será que vuelvo? Bueno, vuelvo. ¿Será que vuelvo? Pero hay algo que le dice, vuelve, vuelve, ¿no? Y está aquí. ¿Por qué? Porque todo eso lo permite Dios para que se mantenga inconmovible lo que puede mantenerse inconmovible. Y lo que no cae, eso cae, ¿sí? Por más que tenga millones de millones, cae. Y Él es el que está provocando la conmoción. El Señor no es simple, Él está abatiendo lo que puede ser abatido para que quede de manifiesto aquello que es inconmovible. Y yo les decía que la última gran ideología de la humanidad será humanista. Y usted se da cuenta, mire, ahora es el hombre por el hombre. Todo lo que el hombre consigue, todo lo que el hombre puede, ahora es autoestima, ¿no es cierto? Autoestima, son cursos de autoestima, donde todo gira alrededor del hombre. El hombre el centro de todo. Pero el problema es que Dios está derribando todo. Y el humanismo es otra cosa que el Señor va a derribar. Y de hecho, ya le digo, el COVID derribó el humanismo. ¿Dónde están los famosos médicos? ¿Cuánto se demoró la vacuna? Que hasta ahora hay muchas críticas sobre la vacuna. ¿Se acuerda que decían el que se vacunó a los 2 años muere? Sí se acuerda, ¿no? A los 2 años muere. Y ni aún así usted cambiaba. Ya, ni aún así. Así que es tiempo de prepararse, hermanos, es hora de despertar, es tiempo de estar atentos, que nadie piense que puede escapar. Así se descuida. Por eso el Señor dijo, no descuides una salvación tan grande. O sea, nadie piense que puede escapar. Nadie. No, que yo me escondo aquí, nada. Los que tienen plata hacen búnkers, ¿no? Hacen búnkers poderosos y llenos de alimentos y todo. Nadie piense que puede escapar. Hay solamente un arca de salvación que se llama Jesucristo. La figura es muy clara, el arca de Noé, ¿cierto? El arca de Noé. Se salvó Noé y ¿cuántas personas más? 7 personas más. Entonces como que Noé, en parte de esa figura tan bonita, es Noé figura de Cristo, 7. ¿Cuántas iglesias menciona Apocalipsis? 7. Y no se salvaron más, porque el arca de salvación de ese juicio fue y es ahora Cristo. ¿No? Entiéndanlo, no hay de otro. Y no debemos culpar a nadie si nos presentamos delante del Señor con las manos vacías. Usted no va a decir, es que al pastor, yo no le entendí al pastor, échele la culpa al pastor. Dice, no, el Señor, es que el pastor trasladaba la palabra, pero era el Espíritu el que la llevaba a tu corazón, pero como tu corazón estaba cerrado. Como te sentabas simplemente a criticar la palabra. Así que nadie puede
presentar excusas delante del Señor, porque la cuestión es clara. Todos los mensajes es para presentarnos un reino que no puede ser conmovido. Y es el reino que nosotros ahorita tenemos en el corazón. Eso que tenemos en el corazón, ese reino, no puede ser conmovido. Se moverá todo, ¿me entiendes? Así como cuando lo cogieron a Daniel y lo echaron al foso de los leones. ¿Ah? O los 3 amigos de Daniel que los echaron al horno. Hay algo dentro que no puede ser conmovido. Que pueden pasar todas las cosas que puedan pasar, pero se mantiene firme. ¿Amén? ¿Sí vamos por ahí o no vamos por ahí? ¿Sí estamos firmes? Contundente esa respuesta. ¿No? ¿Sí estamos firmes? Sí. Esa firmeza, ¿no? ¿Sí estamos firmes? No sirven para el ejército. Que uno salga en el ejército con una respuesta de esas. Ay, ay, ay. Soldado fulano, firme mi coronel. Llevaba del bulto, le comento. ¿Y ustedes soldados de Jesucristo? Amén. No. Bueno. Entonces entiendes por qué el Señor tiene que sacudir todas las cosas, ¿no es cierto? Tiene que sacudir todas las cosas. Esta es la única forma en que Él nos puede redirigir. Te vas a dar cuenta que todos los movimientos van cayendo, ¿ya? Van cayendo. Te das cuenta que, uy, mire, pum, cae. Porque Él está sacudiendo todas las cosas. De modo en que su pueblo se centre en lo que no puede ser conmovido. Esto, mire, por más humilde que puede ser este lugar, con goteras que ya las tapamos, por supuesto, gracias a Dios, pero es un lugar donde nos reunimos y el Señor nos enseña, nos habla del reino, porque es lo que tiene que quedar en nuestro corazón, que es lo que no va a ser conmovido. ¿Sí? Eso no te lo va a quitar nadie. Y vienen los últimos días, y yo les decía, hermanos, ¿cómo sabemos que estamos en los últimos días? ¿Cómo sabemos que estamos en los últimos días? Porque vemos que está ocurriendo gran conmoción. ¿Cómo sabemos que esa conmoción que está sucediendo es de los últimos días? Porque todos parecen creer que estamos en los últimos días, pero ¿cómo podemos saber que son los últimos días? Los cristianos verdaderos no necesitan, óigalo bien, no necesitan saber que estos son los últimos días, porque los cristianos verdaderos están preparados. Porque si usted está esperando que le den la señal clara de que son los últimos días, ya, para cambiar, está llevado. Porque los cristianos verdaderos están preparados. Ahora, yo les decía que los cristianos siempre creerán que el Señor está volviendo. Lo creyeron, la iglesia primitiva lo creyó. Cuando el Señor dijo, vuelvo pronto, dijeron, no, pues vuelvo pronto, ya. Yo les decía, como el Señor mide el tiempo, es muy diferente a como lo medimos nosotros. Porque eso lo dijo Juan, vuelvo pronto en Apocalipsis, y han pasado 2000 años más. Los metodistas creían que el Señor estaba volviendo, pero no vino. Aquellos creyentes del pasado creían realmente que el Señor estaba volviendo, pero Él no vino. Porque la medida de tiempo del Señor es diferente de la nuestra, porque para Él dice que 1000 años son como un día y un día como 1000 años. Así que Él no tiene problema. El Señor vendrá. Y cuando Él venga, lo hará repentinamente. Oiga, son bonitas esas sorpresas, ¿no? Son bonitas sorpresas cuando usted tiene un familiar que no vive con usted y llega a su casa de sorpresa. Es bonito, ¿no? Entonces golpea y usted, ¡ah! Y el abrazo. Pero aquí es un problema, pues. Aquí es un problema si viene el Señor y usted no lo espera. Porque lo va a coger beringo y con las manos en el bolsillo. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Y el Señor dice, ¿seguro? Sí, ven, Señor Jesús. ¿Seguro? ¿Ya? ¿Cuántos quieren que el Señor venga? ¿Quién? A ver, ¿quién dijo amén? Teresita, ¿ya está lista?
Entonces diga no, todavía no, diga no, todavía no. Todavía no, Señor, mi negocio me está yendo bien, todavía no, Señor. Espérate Ay. Entonces, muchas personas creen, y ahí fue donde quedamos el domingo pasado, muchas personas creen que Jesús habló este discurso, el que está en Mateo 24, en Marcos 13, en Lucas 21. Cree que habló este discurso acerca de su retorno para los no salvos. Óigalo bien, porque Cristo viene. Es el mensaje, ¿no es cierto? Cristo viene. Pero este mensaje no es para los que no creen. Este mensaje no es para los no salvos. Cuando Jesús lo habló, no lo habló para los no salvos. No fue dicho para los inconversos, ni para los tibios. Acuérdense de la Odisea, ¿no? El tibio es como la India María, que no es ni de aquí ni de allá. Son los tibios, ¿cierto? Los tibios son los que tienen un Dios que es bombero, que lo llaman solo cuando hay incendio. Y una vez que apaga el incendio le dice, hasta luego, le dicen al bombero. Y a veces ni gracias. Entonces, no fue dicho para los inconversos ni para la gran multitud tibia de discípulos, muchos de los cuales apostatarían, ni fue aún dado a esos 120 que fueron hallados finalmente en el aposento alto, porque en el aposento alto habían 120. Pero este mensaje no fue dado ni siquiera a los 120. No fue dado a los 70 que salieron en el nombre del Señor Jesús y presenciaron sanidades impresionantes y vieron a Satanás cayendo del cielo como un rayo. Ni fue dado aún a los 12 apóstoles, el círculo más íntimo del Señor Jesús. Esto me impactó a mí. Ese discurso, yo les decía, como un anticipo el domingo pasado, ese discurso fue ministrado a 4 de entre los 12. Solo a 4. Eso me intrigó, porque cualquiera diría, pues el Señor, háblele sobre la segunda venida, háblele a todos, ¿no es cierto?, para que se asusten estos. El Señor dijo, no, estos están curados ya del susto. Acuérdense que cuando el volcán Galeras se ponía en funcionamiento, se nos llenaba el templo. Y cuando pasábamos a alerta amarilla era, ya no me acuerdo, o blanca, yo no sé, se vaciaba. Entonces el Señor dijo, no. Uno pensaría que este tipo de mensajes hay que darlo a la gente, a los del mundo, para que se asusten. Ellos no se asustan, hermano. Ellos no se asustan. Entonces, ¿para qué? Para los discípulos, si es que hay discípulos. A los creyentes, pero ni siquiera a los 12 les dio el mensaje, solamente a 4. ¿Por qué cree? A Andrés, a Pedro, a Jacobo y a Juan. Si no lo cree, busque Marcos 13, versículo 3, y se va a dar cuenta. ¿Por qué se da? Porque cuanto mayor entendimiento del Señor Jesús, mayor discernimiento era dispensado en el discurso que el Señor hablaba. Mire, hermano, si usted no tiene la bella costumbre de leer la palabra, si usted no tiene la costumbre de tener un devocional, de meditar en la palabra, esto que le voy a hablar va a ser ni fu ni fa. No lo va a entender, no va a sentir nada. Pues si cuando Cristo venga que me vaya a buscar a la casa, ¿no? O que me diga por lo menos con unos 3 días de anticipación. Porque no va a entender. Y por eso le digo, ¿por qué no se lo dijo a todos? Se lo dijo solo a 4. Ojalá usted esté entre esos 4. Cuando él dijo, ahí en Marcos 13:37, cuando él dijo, lo que a vosotros digo, a todos digo, velad. Pero estaban solo 4. Pero estaban solo 4.
Quiero que entienda eso, ¿no? Porque a veces podemos pensar que le estaba hablando a una multitud, estaba hablándole a 4. Y lo que a ustedes les digo, a todos digo, velad. Pero estaban solo 4. Cuando él dijo, mirad y velad ahí en Marcos 13:33, fue para aquellos 4. Cuando él dijo, pero vosotros mirad por vosotros mismos, ahí en Marcos 13:9, fue solamente para los 4. Pero vosotros mirad por vosotros mismos. Está diciendo. O sea que esto no es cuestión de lo que a ti te van a contar. Porque esto no va a ser cuestión de que te agarre tu esposa, tu esposo, tu papá y te diga, ya viene el Señor, vámonos, vámonos. Dice el Señor. Esto tienes que mirarlo por ti mismo. Porque los padres, qué bueno sería que nos permita el Señor llevarnos a nuestros hijos. ¿Cierto? Pero la cuestión no es así. O te vas tú o te quedas tú. Pero solamente tú. También les dijo, velad pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, sea a la tarde, a la medianoche, al canto del gallo o a la mañana, no sea que cuando vuelva de repente os halle durmiendo. ¿A quién le dijo eso? A los 4. Póngase a pensar esto. ¿Por qué no le dijo a todos? ¿No le parece más lógico un mensaje para todos? Pero no se lo dijo a todos. Porque yo lo estoy hablando a todos. Pero hay unos dormidos. O sea que no estoy hablando a todos. Hay otros que están pensando en mañana. O sea que no estoy hablando a todos. Hay otros que no tienen ni idea de qué estoy hablando. O sea que no estoy hablando a todos. ¿Sí se da cuenta, no es cierto? ¿Por qué él cogió a 4? Porque dijo, ese era el círculo íntimo de él. Eran los que siempre estaban pendientes. Me imagino que los que siempre le estaban preguntando a él los veía siempre detrás de él. Señor, mira, yo tengo esa inquietud. Ya, cuando llegó la hora de hablar de esto, le dijo, venga, usted, venga. Y lo llevó y empezaron a hablar de esto. Si el Señor Jesús dio todo este discurso con respecto a su venida para aquellos 4 discípulos y enfatizó su pronta venida, hermano, yo lo que puedo decir es velen ustedes. Porque yo veo que muchos están cogiendo esto muy suavena, muy suave. Muy suave. Dicen, no, sí, el Señor viene, pero ya me ha de avisar. No, te está avisando. Él te lo está diciendo. Velen ustedes porque existe la posibilidad de ser tomados por sorpresa en el retorno de Jesús. ¿A dónde nos conduce eso a ti y a mí? Porque hay quienes están tomando en este tiempo decisiones equivocadas. Porque como dicen, hay tiempo. No hay tiempo, hermano. Lo que nosotros no entendemos es que nosotros nos movemos en una esfera espiritual. Y en la esfera espiritual el Señor puede decir, hasta aquí, a pesar de que sigues caminando. Cuando a mí el Señor me dijo que hay algunos que Él ya había juzgado y sus almas estaban en el infierno. Y ellos seguían caminando y asistiendo a la iglesia. ¿Oyeron, hermanitos? Así que usted de pronto en su casa dice, o le huele como azufre, ¿no? Mosca. ¿Qué será el volcán? Y el volcán tranquilo. Y, ya. Póngale cuidado a eso. Todo el mundo cree que estamos en los últimos días. Mira, esos fundamentalistas islámicos lo creen. Los judíos ortodoxos lo creen. La mayoría de los cristianos verdaderos cree que estamos en los últimos días. Hasta el hombre de la calle, ¿no? Usted le pregunta a alguien ahí, no, es que esto, eso está tan terrible. No, esto sí tiene que ser ya lo del juicio. Pero ¿cómo podemos asegurar que estamos en los últimos días?
Alguien dirá de inmediato, no, pues mire, el Señor Jesús dejó señales. Y esas son las señales, ¿no? Habrá guerras, rumores de guerras, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá terremotos, plagas, enfermedades, hambres y persecución. ¿Todo eso se ha dado? Todo eso se ha dado. Claro que sí, pero ¿acaso hubo algún tiempo desde que Jesús dijo estas palabras en que no ha habido guerras y rumores de guerras y terremotos y plagas, enfermedades y hambre? Mire cómo perseguían a los cristianos en la Edad Media cuando los llevaban al tribunal de la Inquisición. ¿Hubo guerras antes? Por supuesto que hubo guerras antes. Y yo creo que cuando los cristianos, por ejemplo, en la época de la Inquisición, cuando eran perseguidos, eran torturados y los mataban, ellos pensaban que ya venía el Señor, ¿no es cierto? Que eran las señales cumplidas. Ahora, es claro que el mundo no tenía ni teléfonos celulares, ni televisión, ni satélites, porque a veces cuando había hambre en China, pasaban meses hasta que alguien de este lado del mundo pudiera saberlo. Ahora lo que pasa en China lo sabemos prácticamente en tiempo real, dice. Pero antes no. ¿O ustedes no se acuerdan, hermanos, los que son más o menos de mi edad? Porque ahora es el WhatsApp, ¿no? Chac, chac, pum. Antes era puro telegrama, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de los telegramas? Uno cogía el telegrama y... Sí, ¿qué va? Por favor, te amo, era. Te amo. Y tenía que esperar a que le llegue el telegrama a la otra. Se demoraba tanto que cuando llegaba la respuesta decía, ya no. ¿Cierto? Una demora terrible. Ahora, el asunto es que siempre ha habido guerras, rumores de guerras, terremotos, hambres, plagas, enfermedades, siempre ha habido. Y de cierta forma siempre ha habido persecuciones. Bueno, otro dirá, no, Jesús no quiso decir una guerra aquí y otra allá, un terremoto acá, un hambre allá. Él quiso decir guerras mundiales. Y esas guerras solo fueron aquí, y eso fue en el primer siglo. Pero también se hace la misma pregunta, ¿cómo una generación podría saber que estaba por venir algo peor de lo que ellos estaban experimentando? Porque, mire, en el siglo pasado fue la Primera Guerra Mundial, ¿no? Fue la Segunda Guerra Mundial. Entonces nosotros tenemos concepto de eso. Entonces nosotros podemos decir, es que mire esas guerras, ¿no? Entonces ya son señales. Pero por ejemplo, ¿qué tal si tú hubieses vivido en Europa cuando hubo la peste negra? Cuando hubo la peste negra, que dice que 87% de la población de cierta parte de Europa prácticamente murió. 87%, ¿me entiende? O sea que si en todos esos lugares habían 100 millones, 87 millones murieron por la peste negra. ¿Qué hubieses dicho tú si estabas ahí? Estos son señales. Esto ya viene el Señor, ¿no es cierto? En la misma época hubo una guerra terrible, seguida de persecuciones. Entonces, ¿qué habrías dicho tú? El Señor está regresando. ¿Cómo podemos saber con certeza nosotros, hermanos, que estamos en los últimos días? Porque yo te digo que yo pienso que estamos en los últimos días. Pero usted puede decir, bueno, mire lo que me está diciendo ahorita, que en el pasado también hubo guerras, también hubo esto, aquello, y ellos también decían que eran los últimos tiempos. ¿Cómo me puede usted asegurar que este sí es el último tiempo para ver si me consagro? ¿No? Usted tiene que darme alguna garantía. Porque si no, pues yo sigo así como he estado hasta ahora. Entonces, es muy interesante cómo el Señor Jesús terminó su discurso. Y era un discurso, ¿a cuántos? A 4. En los 3 evangelios donde se registra este hecho, Él concluye de la misma manera. La pregunta era la siguiente. Entonces le dijeron los 4 que estaban ahí, dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? Todo lo que nosotros decimos, ¿no? ¿Cuándo? Pero yo quiero una fecha. Es que tengo un negocito la próxima semana, ojalá sea después de ese negocio. No, pero díganos, ¿cuándo? ¿Cuándo sucederán estas cosas? Porque hablaba de la destrucción del templo y el exilio del pueblo judío. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Entonces Jesús les dijo, ahí en Mateo 24:6, oiréis de guerras y de rumores de guerra. Eso ya
Dice, no, eso ya. Mirad que no os turbéis porque es necesario que esto acontezca, pero todavía no es el fin. Oigan bien, yo le estoy hablando de cuestiones escatológicas, ¿no es cierto? Que muy poco le he hablado a la iglesia de esto. Esas son cosas que usted necesita estar atento. Más aún cuando le estoy diciendo que cuando el Señor habló de esto, les habló solo a 4. Queriendo decir que esto no era un conocimiento para todos. Él habló de persecuciones y dijo, esto no es el fin, es el principio de dolores, el primer surgimiento de las angustias de la venida del reino de Dios. Este es el primer, y esto es lo que dice, esto es lo que estamos viviendo, pero los de hace 500 años pensaban lo mismo. Cuando hubo la peste negra en Europa, pensaban lo mismo. Y entonces él habló del último periodo de la abominación desoladora, en Mateo 24:15. La abominación desoladora es algo bastante fuerte, horrible que va a pasar. Pero que va a pasar en Israel, algo que va a marcar la cuestión del templo. Es un periodo enorme de tribulación que el Señor va a tener que acortar. Así él dijo en Mateo 24:30, entonces se manifestará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y en ese tiempo harán duelo todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces él mirando, oiga bien, ¿no? Mirando a los ojos de aquellos 4 apóstoles, porque ellos lo miraban y como que decían, pero ¿y cómo? Él lo resumió todo. ¿Qué dice Mateo 24:32? Al final, de la higuera, aprended la analogía, o como dice otras versiones, aprended la parábola. Oiga bien, de la higuera, aprended la parábola. ¿Qué es la parábola de la higuera? Preste atención porque yo le voy a mostrar por qué digo que estos son los tiempos finales. Ya, preste mucha atención. Para que de pronto desde mañana empiece a consagrarse. ¿No? Ah, sí, ¿no es cierto? Sí. Ojalá desde mañana, desde hoy. No le prometo, pastor, desde hoy no le prometo. De pronto mañana. Póngale cuidado a esto. ¿Qué es la parábola de la higuera? Mire, es tan importante la parábola de la higuera que la encontramos en Mateo 24, en Marcos 13 y en Lucas 21. O poniéndolo en una traducción más moderna diríamos, ¿cuál es la lección de la higuera? ¿Qué fue aquello que Jesús vio tan importante que les dijo, de la higuera aprended la analogía, de la higuera aprended la parábola? ¿Qué es la parábola de la higuera? Algunas personas dicen que la higuera es solo una figura de la llegada del verano, porque eso es lo que dice luego, ¿no es cierto? Mirad la higuera, dice. Es decir, cuando comienzan a brotar sus hojas. Entonces empiezan a brotar sus hojas y la gente dice, ya viene el verano. Y el verano es la estación seca. Piense bien, ¿no? Esto también es posible, pero la cuestión es que la higuera es el último de los árboles frutales en Israel al cual le brotan las hojas. ¿Sí están aquí? Póngale cuidado. Es el último. Es el último. Cuando brotan las hojas de la higuera, y es tremendo porque yo leía que eso ocurre en un periodo de apenas 24 horas, empiezan a salir, es cosa solo de semanas hasta que se inicia la larga estación seca que es el verano. Ah, bueno, porque siempre hemos aprendido, no, pues sí, la higuera es Israel, y dice, cuando veas la higuera reverdecer, saber que el verano está cerca. Entonces dice, claro, desde que Israel fue reconocido como Estado, desde ahí fue el asunto. Pero el problema es que no todo terminó ahí. Si él nos estaba dando una figura de la venida del verano, decía un estudioso que hubiese escogido más bien no la higuera, sino el almendro, porque el almendro, hubiera dicho, aprended la lección del almendro, porque el almendro es una figura de la resurrección, es el primer árbol frutal que florece en Israel, es el primero, ¿ya?
En cambio, la higuera es el último. Póngale cuidado. Y este es un anuncio de la llegada del verano. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús? ¿Sí están los 4 aquí? Porque le habló solo a 4. ¿Cierto? Ve, despertate 4, dígale al de al lado. De pronto no es un 4. Pero solo les habló a 4. Es muy interesante ver cómo Lucas, ¿sabe qué profesión tenía Lucas? ¿Ah? Lucas era médico, ¿no es cierto? Es interesante ver cómo Lucas pone esto. Lucas siempre nos da una información adicional. ¿Qué dice Lucas 21, 29? Léalo. Lucas 21, 29. A ver. 1, 2, 3, 4. ¿Qué dice? Mirad la higuera y todos los árboles. O sea que Lucas dio una señal más. O sea, mirad la higuera y todos los árboles. Es como si Lucas, como médico, estuviese diciendo, tengan cuidado, no vayan a dar un diagnóstico equivocado. Porque de pronto solo van a tener en cuenta la higuera, que es lo que se ha hecho generalmente, pero lo dijo el Señor, mirad la higuera y todos los árboles. Como quien dice, los árboles dan una señal, pero la higuera da otra señal. Cuando esas dos señales se junten, ahí sí estamos llevados. Cuando esas dos señales se junten, ahí sí verdaderamente podemos decir que es el tiempo final. Ahora, por eso le digo 2 cosas, la higuera y los demás árboles. Hay una cosa que es común a ambas, claro, tanto los árboles como la higuera dan fruto, ¿cierto? Y algo que tiene apenas que ver con un árbol, que es con la higuera. Por eso hace la separación. Mirad a la higuera y los árboles. En otras palabras, tenemos una señal que va a ser general y una señal particular. Oigan, ¿dónde están los 4? ¿Si hay 4 por acá? Ojalá, ¿no es cierto? Porque esos 4 son actitud, ¿no? Actitud. Esa es gracia. Ya. Estaba diciendo que tenemos una señal general. Entonces la mayoría es guerras, rumores de guerras, hambres, pestes. Sí, eso hubo desde hace rato. Pero mirad a la higuera, dice, que es una señal particular. ¿Oyeron, hermanos? Haga así. No se duerma. Porque esto es complicado lo que le estoy diciendo. Para mí es complicado transmitírselo de la mejor manera, pero es una palabra muy importante. Cuando la señal particular y las señales en general se juntan, entonces tú sabes que llegó la última etapa de la historia del mundo. Y te digo, eso es lo que está sucediendo, hermano. Se están juntando las señales generales con la señal particular. Ya le voy a explicar. Jesús no estaba solo diciendo que las señales en general son las guerras, los rumores de guerra, los terremotos, las hambres, plagas, enfermedades y persecuciones, sino que él estaba diciendo que había un árbol en particular que simbolizaba alguna cosa y que tú debes comprender su significado. ¿Cuál era el árbol? La higuera. ¿Ya? La higuera. Ahora, ¿cuál es su significado? Siempre hemos aprendido que la higuera simboliza a Israel, ¿cierto? La higuera simboliza a Israel. Incluso en el Antiguo Testamento la higuera simbolizaba la tierra prometida. Recuerden una pequeña frase que aparece por lo menos 3 veces allí, está en Primero de Reyes, en Miqueas y en Zacarías, dice, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera. ¿Qué quiere decir eso? Porque eso no es poesía solamente.
Esto significa que cada uno de los hijos de Israel tendrán una porción en la tierra prometida, una porción grande, una porción suficiente como para que pueda crecer en ella una higuera, y la parra también crecerá en ella, y las dos vivirán juntas y fructificarán, y dice que él se sentará bajo su sombra. En otras palabras, la higuera, oiga bien, la higuera es un símbolo de la tierra de Israel, la verdadera tierra de Israel. Entonces dijo, miren los árboles y la higuera, ¿cierto? Miren todo lo que está pasando, miren lo que pasa aquí en Colombia, hermano. Mire, ese es bastante afrentoso, ¿no? Que salga un comandante, yo no sé si es guerrillero, paramilitar, como el Iván Mordisco, con toda la prepotencia, armado hasta los... Y que en algunos lugares la guerrilla está cedulando a la gente. Y que hay tantas cosas tan torcidas que uno se asombra. Entonces dice, no, esto sí ya es lo último. Sí, esas son, mira, esos son los árboles, mira los árboles. Pero mira también la higuera. ¿Cierto? ¿Usted sí sabe dónde queda Israel? Ahí bajando por la China, dice usted, ¿no? Bajando por allá. ¿Usted sabe dónde queda Israel? ¿Quiénes son los vecinos de Israel? ¿Ah? ¿Quiénes? Los peruanos, ¿ah? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros estamos muy pendientes de los árboles. Pero él dijo, no solamente de los árboles, mira también la higuera. A nosotros nos importa un pepino lo que pasa con Israel. Pero no debería ser así. Nosotros debemos estar muy pendientes de las cosas que están pasando en Israel. ¿Por qué? Porque el Señor lo dijo. Se lo voy a repetir aquí. Mirad la higuera y todos los árboles. Pero nosotros estamos mirando todos los árboles. Uy, que lo que pasa aquí en Colombia. Con lo que pasa aquí en Colombia no me alcanza el tiempo para mirar lo de Israel. Te toca mirar lo que está pasando en Israel. Te toca mirar lo que está pasando en Israel. Si miramos a Jeremías y Oseas, vamos a percibir también que el higo es una figura de la nación. Así nosotros tenemos tanto la tierra como el territorio y la nación. ¿De qué estaba hablando entonces Jesús cuando hablaba de la higuera? Hablaba de Israel como pueblo, hablaba de Israel como nación, hablaba de Israel como tierra. Amén. Entonces el Señor Jesús profirió una parábola de la higuera, Lucas 13. Oiga bien, Lucas 13, desde el versículo 6 dice, entonces dijo esta parábola, cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña, higuera. ¿Qué representa la higuera? El pueblo de Israel, ¿cierto? Entonces, cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella, ¿y qué pasó? Y no lo halló. Entonces dijo al viñador, he aquí ya son 3 años que vengo buscando fruto en esta higuera y no lo hallo. Por tanto, córtala. ¿Por qué ha de inutilizar también la tierra? Entonces él le respondió, o sea, el viñador le respondió, diciendo, Señor, déjala aún este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Si da fruto, en el futuro, bien. Y si no, la cortarás. ¿Cuántos años fue el ministerio de Jesús en la tierra?
3 años, ¿cierto? ¿Cuántos años dijo que le deje? ¿Dónde estuvo predicando Jesús? En Israel. ¿Israel se convirtió? No, pues lo crucificaron. O sea, ¿cuál es el resultado? Fue cortado. Ahora, los fariseos y los saduceos sabían exactamente qué era lo que Jesús estaba diciendo. Él estaba hablando acerca de la nación de Israel, cuando él hablaba de la higuera, de la viña, ¿no? Es que en toda la viña, mira, en toda la viña, en toda la tierra, el Señor plantó una viña. Así dice, ¿no? Él estaba hablando acerca de la nación y su esterilidad y de su ministerio mesiánico de 3 años. Y no fue un año el que le fue dado a los judíos. Porque él dijo, déjalo un año más. ¿Cuántos años le dio después? Desde el año 30 hasta el año 70, cuando fue destruido el templo. Les dio 40 años. Pero en aquellos 40 años la tierra fue verdaderamente arada y fertilizada. Pues aquella fue toda maravillosa, la maravillosa historia de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva se regó por toda la y se predicaba la palabra. Había mártires, a gente que moría por la palabra. Todo eso pasó en ese tiempo, pero no creyeron. Entonces, ¿qué hizo Dios? Los cortó. Así que el árbol al fin fue cortado. Y esto me parece una evidencia convincente, oiga bien, de que cuando Jesús habló acerca de la higuera y de todos los demás árboles, él hablaba del pueblo judío como una señal de confirmación. Oiga bien, hermano. Todas las demás señales son inválidas a menos que aquella señal de validación esté presente. Entonces, ¿qué dice? Cuando veas que la higuera reverdece, ¿qué quiere decir que reverdece? Que vuelve a ponerse verde, saber que el verano está cerca. Y la guerra, los rumores de guerra, esos son los árboles. Por eso la higuera era el último de los árboles frutales de Israel en dar fruto. ¿Sí está entendiendo? ¿Cuántos están entendiendo? Levanten la mano los que están entendiendo. Los que dicen, mi papá. Acuérdese, ¿no? Solo 4. Solo a 4. Solo a 4. Todas las demás señales son inválidas a menos que aquella señal de validación esté presente. Pero en el momento en que la señal de confirmación esté presente y al mismo tiempo haya guerra, rumores de guerras, terremotos, hambre, plagas, enfermedades, persecuciones, entonces sabremos que han llegado los últimos días. Miraba unas imágenes satelitales del cráter del Nevado del Ruiz. Terrible eso, hermano. Ay, qué bueno que está por allá. Es que aquí tenemos uno también. Nosotros tenemos el propio. ¿Ya? ¿Que por qué está calladito ahora? A saber. Pero hay que ver, y hay que ver cómo se está fracturando ese cráter. Pero pues por lo menos es allá, hay que eche las chispas para allá. Hermano, son señales, ¿cierto? Ahora el problema es que las señales se están juntando con la señal de confirmación que es el pueblo de Israel. Y se están juntando desde hace rato. Ahora, hay una partícula más de evidencia en el Evangelio de Marcos, y para mí es la evidencia más clara de todas. Mire, el día anterior, oiga bien, ¿no? Oiga bien, el día anterior a que Jesús dijera, de la higuera aprended la analogía, que está en Mateo 24, algo ocurrió con una higuera. ¿Se acuerda qué pasó con una higuera? Marcos 11. Dice la palabra que Jesús solía pasar la noche en Betania, y ese día, al subir al monte de los olivos,
Ellos estaban en un lugar llamado Betfagé. ¿Sabe qué significa Betfagé? Significa casa de los higos inmaduros. Levante la mano los higos inmaduros. No hay. Betfagé, así se llamaba. En otras palabras, por alguna razón, en aquel punto en particular, los higos nunca maduraban. Claro, ¿cómo iban a madurar si iban a dormir a los cultos? ¿Cierto? ¿Cómo iban a madurar? ¿No? Si se sentaban, esa palabra ya me la sé. ¿Qué pasaba si no tenían compromiso? No había compromiso. ¿Qué pasaba si venían cuando se les daba la reverenda? No maduraban. No maduraban. Al llegar a ese lugar, y para espanto de los 12 apóstoles, Jesús se dirigió a una higuera. ¿Sí se acuerda, no? De ese pasaje. Él se dirigió a una higuera que solo tenía hojas y dijo, tengo hambre. Entonces, al ver que no encontró fruto, le oyeron decir ahí en Marcos 11:14, nunca, jamás coma nadie de tu fruto. ¿Sí se acuerdan? Se ha leído usted ese pasaje, ¿no es cierto? Eso pasó antes, el día anterior a que después diga de la higuera, aprended la analogía. Eso pasó antes. Los apóstoles cuando escucharon eso, tienen que haber pensado, hombre, ahí sí se le aflojó al maestro. A él sí se le aflojó. Él sabe todo sobre aves, sobre las zorras, porque hablaba de las zorras, ¿no? De las pequeñas zorras que destruyen los grandes. Él sabe todo sobre cultivar, sobre sembrar, sobre cegar. Entonces debería saber que nadie busca aquí en Jerusalén higos en marzo. Porque decían, qué loco, ¿cómo va a ir a buscar fruto? ¿Cómo voy a buscar si es marzo? Pues si todo el mundo sabe que no es tiempo de higos. Pobre higuera. Ella no podía hacer lo que Jesús pedía porque ninguna higuera da frutos en marzo. Entonces, ¿usted cree que Jesús estaba loco? ¿Qué cree usted? Porque puede decir, no, pues ahí sí que, ¿qué vamos a decir? Ahí sí como que se descachó. Bueno, no se descachaba jamás, ¿no? ¿Qué era lo que Jesús estaba haciendo? ¿Sería que María y Marta no le dieron desayuno? Porque resulta que los 12 apóstoles no tenían hambre. Porque esos hubieran sido los primeros en abalanzarse, ¿no es cierto? Pero no tenían hambre. Solo él dijo, tengo hambre. ¿Será que María y Marta no le dieron un desayunito? Se dan muchas explicaciones. Hay algunos teólogos que se llaman liberales. Dicen que, bueno, tú sabes que Jesús era un hombre como nosotros. Entonces, cuando él se hizo hombre, tenía un entendimiento limitado. Oiga bien esto, ¿no? Tenía un entendimiento limitado y cuando los hombres están hambrientos se impacientan. Jesús tenía hambre, por lo tanto, se irritó. ¿Usted se ha dado cuenta que hay algunos que cuando están con hambre se ponen bravos? Por no decir se emberracan. Es que uno los ve ya, cuando el culto se prolonga un poquito. Al principio me miraban con amor, después ¿no? Entonces, él se irritó y maldijo la higuera. No acepto yo esa explicación. ¿Usted acepta la explicación? Yo no la acepto. Así existen cristianos que creen en la Biblia, y entonces precisan que deben defender la Biblia, ¿no? Usted no defienda la Biblia, es que yo tengo que defenderla. No, defienda su fe. A la Biblia no la defienda usted. La Biblia se defiende sola. ¿Sabe lo que dijo una vez Spurgeon? Porque una vez le dijeron que queremos que usted participe, queremos hacer un grupo de defensores de la Biblia. Le dijo, no, ¿qué le pasa? ¿Cómo que no? La Biblia se defiende sola. La Biblia es como un león enjaulado. Déjenlo salir de la jaula y no necesita quien lo defienda. Pero déjenlo salir de la jaula.
¿cierto? En otras palabras, lo que estaba diciendo es, deja que la palabra de Dios sea la palabra de Dios y ella se va a defender sola. Solo tú asegúrate de obedecerla. Bueno, a mi entender, Jesús estaba, en lo que estaba haciendo, estaba enseñando una parábola. Oiga bien, porque antes les contaba parábolas, ahora estaba él viviendo, ¿cómo puedo decirle? Escenificando una parábola. Hizo de ella un ejemplo, una ilustración, una enseñanza representada. Posteriormente, cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, se acordaron de todo, tal como les había dicho. Él les recordará todas las cosas. Recordaron que después de dejar aquella higuera, ¿qué hizo Jesús después de dejar aquella higuera? ¿Se acuerda que le dijo, nadie coma jamás fruto de ti? Ya, y los otros, no, pues que le pobre higuera, hombre, ¿cómo va a pedirle fruto? Así, ¿no? Porque a usted le dice, ¿usted cuánto tiempo lleva aquí? No, yo solamente 20 años. ¿Y los frutos? Es que yo solamente 20 años. ¿Ya? Cuando esté como el pastor que lleva como 50 años, ahí ya más o menos. Mira, ¿qué hizo Jesús después de maldecir esa higuera? Dice que llegó al templo, volcó la mesa de los cambistas, libertó las palomas y dijo, Mateo 21, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Miren, ¿a quién le está diciendo eso? Al pueblo de Israel. Le dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. A la mañana siguiente, que era la mañana posterior a la noche en que Jesús les había dicho, de la higuera aprender la parábola, pasaron junto a la higuera. ¿Y qué pasó? Dice Marcos 11:21, Rabí, he aquí que la higuera que maldijiste se ha secado. Ojalá, ¿dónde están los 4? Ojalá una eso, ¿no es cierto? Porque eso de la higuera, aprender la parábola, les dijo después. Pero ellos se dieron cuenta de esto. Llegó a buscar fruto a la higuera, no lo halló y dijo, nadie jamás coma fruto de ti. Y se fue. Y se fue y entró al templo que era el centro de Jerusalén, el centro espiritual de Jerusalén. Y entró, cogió un látigo y sacó a los cambistas, liberó a las palomas y etcétera, etcétera. Y dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y de ahí se fue. Y luego cuando regresaban, porque se iban a dormir, ¿dónde era que Jesús acostumbraba a dormir? En Betania. Cuando pasaban por ahí, miran la higuera y la higuera estaba seca. Rabí, he aquí la higuera que maldijiste se ha secado. ¿Qué le dijo Jesús? Ahí está, en versículo 22 de Marcos 11. ¿Qué le dijo? Tened fe en Dios. Tened fe. Como que no coincide, ¿no? La respuesta. Tened fe en Dios. O sea que de ninguna manera tú puedes matar higueras sino por la fe. Lo que Jesús estaba diciendo era lo siguiente, escuche. Donde quiera que haya una fe viva, oiga bien hermano, donde quiera que haya una fe viva, hay salud espiritual. Amén. Cuando hay una fe viva, yo no te voy a ver así en la iglesia. No te voy a ver así. Ni te voy a ver así. Y el hermano de al lado. Ni te voy a ver haciendo cualquier otra cosa, porque buscar pretextos para no prestar atención. Entonces, donde quiera que haya una fe viva, hay salud espiritual.
Y donde hay salud espiritual hay fertilidad. ¿Qué estaba mostrando con esa higuera? Que no tenía espiritualidad. Por eso no había fruto. Y donde hay fertilidad, ¿qué hay? Hay bendición de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen necesidades? Amén, ¿no es cierto? Porque los tiempos son difíciles. Hay necesidades, pero donde hay bendición de Dios es donde hay fertilidad. ¿Y donde hay fertilidad? Donde hay una fe viva. ¿Entiende? No esa fe que... ¿Qué fue que dijo? ¿Y ahora qué va? ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos al cine o nos vamos al culto? ¿Les da lo mismo? Uy, ahora está el exorcista del Papa. Y lo peor es que van al exorcista del Papa y salen endemoniados. ¿Ah? ¿Cómo lo supo? Dice, ¿no? Entonces, donde hay fertilidad hay bendición de Dios, donde hay incredulidad hay corrupción. Se secó esa higuera. ¿Por qué? Mire la parábola. Porque estamos diciendo que la higuera es figura ¿de qué? De Israel. Donde hay corrupción hay esterilidad. Y sobre la esterilidad, ¿qué viene? El juicio de Dios. Nadie más coma fruto de ti. Se secó, Señor. Juicio de Dios. Ustedes van a entenderlo. Por eso es que llegó allá y le dijo, miren, este es el templo de Dios. Es el templo de Dios. Y miren, los cambistas allá. Yo les decía que antes cada uno llevaba sus palominos, llevaba sus cosas para los sacrificios. Pero como les costaba a veces llevarlos desde lejos, no faltó el paisa que llegó allá y le dijo, no hay necesidad de que traigas tus palominos, acá te los vendo. ¿No? Y como llegaban con dinero, aquí les hacemos el cambio del dinero. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Sucre, ¿qué tiene? Etcétera. Ahí hacían los cambios. Sino que esos fueron más confianzudos, se iban metiendo al templo, ¿no? Se iban metiendo al templo hasta cuando estaban metidos en el templo. Y allá adentro era donde hacían los negocios. Por eso, cuando pasó Jesús y dijo, vine a ver fruto. ¿Se acuerda del hombre que sembró una... ¿Se acuerda la parábola? Que sembró. ¿Y qué pasó? He venido a ver fruto y no hay. Voy a cortarla. No, Señor, déjala un año más. Él estaba, ahora sí entiende la parábola, ¿no es cierto? Ahí la entiende. Y Jesús entonces tuvo su última confrontación con todos los diferentes grupos establecidos de la nación, los herodianos, los saduceos, los fariseos, y concluyó con el mensaje más severo que él ya había dado. Léalo, está en Mateo 23. Ahí les habla, les da hasta por debajo de la lengua, mejor dicho. ¿No? Mateo 23, ya lo lee en su casa. Cuando Jesús salió del templo, imagínense, ¿no? Cuando Jesús salió del templo, cuando ellos salían de la puerta hermosa, el apóstol dijo, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Así somos de ignorantes a veces nosotros, ¿no? Imagínense ese discípulo queriendo asombrar a Jesús con un edificio. Porque somos nosotros los que llegamos a esas grandes ciudades. Ven los edificios, ¿no? Ahí sí son tres tontos en apuro. Pero ellos quisieron ahí. Mira qué piedras y qué edificios. ¿Qué dijo Jesús? ¿Veis estos grandes edificios? Les dijo. Aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Porque hay un juicio que viene. Entonces descendieron al valle del Cedrón, atravesaron el estero, dejando a 8 de los apóstoles, probablemente se quedaron en el huerto de Getsemaní. Él tomó consigo a 4 de ellos, subieron a lo más alto, se sentaron allí, con toda la ciudad ante su vista, y ahí fue donde los 4 le dijeron,
dinos cuándo sucederán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas estén por cumplirse. Ya, ahora entiende, ¿no? Ahí es donde él empieza a hablarles. ¿Y cómo termina? De la higuera aprended la parábola. Ahorita sí para nosotros es muy claro. No solamente miremos los árboles, miremos qué es lo que está pasando con la higuera. ¿Y sabe cuál es el problema? Que se nos acabó el tiempo. ¿Ya? A mí me gustaría, ¿no? Como Dios, que 1 hora sean como 10 y que 10 como 1 hora. Pero ni modo, porque ya muchos empezaron a verme feo, entonces ya dije, ya toca. Ya toca parar. El viernes terminamos el mensaje. Amén. Pero lo que sí es cierto, hermano, ¿sabe lo que le estaba diciendo? Ustedes van a vivir para ver la destrucción de este templo. Y efectivamente, en el año 70 fue destruido el templo. Esta ciudad será arrasada, esta nación será tomada. Ahí fue donde vino lo que llaman la diáspora de los judíos, cuando los judíos salieron de ahí y se desperdigaron por todo el mundo. ¿Ya? Parecerá que jamás hubo una higuera en este suelo. El juicio será tan completo que ustedes jamás podrán imaginar que un árbol estuvo en esta tierra. A pesar de todo, y óigalo bien, antes de que yo vuelva, la higuera va a reverdecer. ¿Sí? La higuera va a reverdecer. No como una antigüedad, no como un fósil, sino como un árbol vivo, con hojas brotando, con promesas de fruto. En otras palabras, los judíos retornarán a su tierra. Y si usted no lo sabe, eso está pasando. Y eso hay un movimiento poderoso a nivel mundial. Están repatriando a los judíos de todos los lugares del mundo. Los judíos están llegando. Es más, les voy a contar esto aquí entre nos, antes de que se despierten los que no son los 4. No, les voy a contar. Porque ellos necesitan. Yo les decía que el tercer templo ya lo tienen hecho, ¿no? Ya lo tienen hecho. Incluso vi un video, lo tienen totalmente cerrado, porque no está armado todavía. Porque es como se armó el templo de Salomón, que dice que no se escuchó un martillar, porque todo llegó, todo ensambló, ¿no? Acá ya lo tienen hecho. Ahora, si ya lo tienen el templo hecho, y están esperando simplemente que el lugar donde está el templo es totalmente de los judíos, porque hasta ahora lo comparten, ¿no? Con los musulmanes. Pero por eso le digo, hay que estar pendiente de las noticias de Israel. Dicen que están repatriando a los judíos, incluso hay una campaña de que puedes mirar si tu apellido tiene ascendencia judía. ¿Ya? Si tu apellido tiene ascendencia judía, tú puedes enviar, ellos te ubican y están haciendo a todos los repatriados, le están haciendo unas pruebas de sangre. Porque hay una cosa seria, que si ellos levantan el tercer templo, para empezar nuevamente los oficios sacerdotales tienen que hacerlo ¿quiénes? Los levitas. ¿Y cómo pueden saber que este judío es un levita? Resulta, no lo sé, pues por ahí me dijeron, no lo sé, que los levitas que han identificado una señal cromosómica en la sangre de algunos judíos que indica que son levitas. ¿No? Que me sorprenda, pues Dios puede hacer lo que quiera. Dios puede hacer lo que quiera. Entonces cuando hacen el repatriaje y van llegando allá, les hacen pruebas de sangre
y si identifican que él es de los levitas, lo van separando, porque ya va a ser la tribu sacerdotal, ¿cierto? ¿Está reverdeciendo Israel? Claro que está reverdeciendo. Mira el pedazo de tierra que le dieron, que era un desierto, lo convirtió en un jardín. Porque si alguien quiere conocer los mejores sistemas de riego en el mundo, tiene que recurrir a los judíos. Y ese pedacito de tierra fabrica armas, aviones. Hubo una guerra que le llamaron la Guerra de los 6 días, donde quisieron arrinconar los vecinos a Israel, ejército de millones. Israel los venció con, perdónenme si me equivoco, eran como 85,000 soldados, lo venció. Cuentan que en esa guerra iban los bombarderos enemigos y se caían solitos. ¿Por qué? Porque la higuera está reverdeciendo. ¿Sí entiende? La higuera está reverdeciendo. Esto no es cuestión. ¿Qué pasará en Israel? A saber qué pasa, a mí que me importa, que de aquí en adelante le importe. Porque de la higuera aprender la analogía, pero también mira los árboles. Los árboles ya los hemos visto, hermano, cómo está esto de podrido. Hambres, terremotos, inundaciones, lo que usted quiera. Pero mira también la higuera. Y resulta que en esa guerra de los 6 días, los que quisieron atacar a Israel, resultaron perdiendo, porque Israel se corrió un poquito más acá. Les ganó territorio. Ese pequeño país. ¿Sabe por qué? Porque es una señal de parte de Dios. Y debemos entenderlo. Debemos entenderlo. En el 48 fue reconocido como Estado, a pesar de que en 1917 la Gran Bretaña dijo que debería y que ellos lo reconocían a Israel como un Estado. Pero en 1948 se firmó en las Naciones Unidas el reconocimiento y le dieron ese pedazo. Ya, pero después es que Israel ha enfrentado guerra tras guerra. Después hubo otra guerra donde pudo recuperar. Y ahora, por ley, se reconoce a Jerusalén como la capital del reino de Israel. Está reverdeciendo la higuera. Cuando veas que la higuera reverdece, sabed que el verano está cerca. Cristo viene pronto. Amén, hermanos. Ya no me mire feo, póngase de pie. Igual el pollo no se va a volar. ¿Les gusta la escatología? A mí poco. Vamos a hablar por sanidad hoy. ¿Qué les parece? Así que si tú tienes una necesidad de sanidad, puedes venir. Pero de la higuera aprended la parábola. ¿Sabes también que hay necesidad de salud en el alma? Y yo te digo, generalmente las enfermedades físicas son solamente una manifestación de las enfermedades en el alma. Siga así de amargada y verá, cada vez más vieja. ¿Cuántos años tienes, hermana? ¿60? 15, dice. Siga así de amargada, ¿no?
Me descubrió. Sigue así. ¿Cuántos creen que el Señor puede sanar? ¿Sí? ¿Está seguro? ¿Segura? ¿Sí está? ¿Están los ancianos aquí? Vengan los hermanos. Levanten su mano derecha. A los ancianos, ¿no? Ahorita, perdón, solamente a los ancianos. Reciban la delegación de parte de Dios. Él quiere hacer algo maravilloso hoy. Ya. Reciban en el nombre de Jesús delegación. Creo, cuando la palabra dice que pondrán sobre los enfermos sus manos y estos sanarán. Yo lo creo. Y si ustedes siervos lo creen, el Señor podrá obrar a través de ustedes. Amén. Así que vamos a orar. Déjense ustedes guiar por el Espíritu. Él los va a llevar a ciertas personas que necesitan de esa oración. Y vamos a ver obrando la mano poderosa de Dios. Amén. Pueden ir, hermanos. Aquí hay un grupo grande, pueden distribuirse. La palabra dice que hubo un lugar donde Jesús no hizo milagros, pero fue porque no había fe ahí. Pero tú manifiestas que tienes fe. Y ya nos ha mostrado el Señor que la fe no es solamente decir que se cree, porque hasta los demonios creen. Así que tú que tienes necesidad, levanta tus manos al cielo con humildad, reconociéndote necesitado. Necesitado. Eso es, reconoce tu necesidad. Porque se va a acercar el Señor y te va a decir, ¿quieres ser sano? ¿Qué le vas a responder? ¿Qué pregunta tan tonta, Señor? Y para ser feliz te necesito.
siento la lluvia descender sobre la tierra, alimento tú me das. Oh, ¿qué sería sin tu amor? ¿Qué sería de nuestra vida sin tu presencia? ¿Qué sería de nuestra vida si tú no estuvieras, Padre? Yo quiero verte descender en esa nube. Yo necesito, Señor, que tú me ayudes. Yo necesito, Señor, que tú me ayudes. Yo quiero andar, Señor, por calles de oro. Quiero andar, Señor, por calles de oro. Y estar allí, Señor, frente a tu trono. Y estar allí, Señor, frente a tu trono. Quiero llegar, Señor, donde tú estás, de tus labios oírte pronunciar. Si en lo poco tú has sido fiel, en lo mucho, hijo mío, te pondré. Ya no habrá tristeza para ti. Has vencido, este pago es para ti. La corona de vida te daré. Hijo mío, jamás te dejaré. El aire que respiro eres tú. Sí, Señor. El sol que me da su calor y su amor. La luna que me anuncia ya su faz. Las estrellas, su hermoso resplandor. El rugido del mar, su gran poder. El tronar de los vientos en su voz. Ya siento la lluvia descender sobre la tierra, alimento tú me das. Oh, ¿qué sería sin ti? ¿Dónde estaríamos, Señor? ¿Qué sería de nuestra vida si tú no nos ayudaras? Por eso te necesitamos más que el aire. Te necesitamos más que todas las cosas de esta vida. Oh, hermoso Dios, cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Si tú lo necesitas, hermano, hermana. Si te reconoce que sin Él no puede vivir. Aleluya. Ahí donde estás. Ahí donde estás. Ese aire que estás respirando te lo da el gran yo soy. Todo lo que tienes te lo ha dado el gran yo soy. Canta el coro, por favor, el coro, aparte del coro. Si el aire que respiro eres tú. El aire que respiro Mira qué hermoso. eres tú. Cierren sus ojos, cierren sus ojos. El sol que me da su calor es su amor. Bendita presencia, bendito Espíritu. La luna que me anuncia ya su faz. Reconózcalo, reconózcalo en esta hora. Las estrellas, Mira qué hermoso. su hermoso resplandor. Oh, impídese. El rugido del mar, su
Ya siento la lluvia descender. El gran yo soy te levantará. Sobre la tierra alimento tú Cántalo, me cántalo. das. El gran yo soy te guiará. Quiero llegar, Señor. El gran yo soy donde tú te dará la victoria. Oh, de tus labios oírte pronunciar. mira lo que te dice el gran yo soy. Si en lo poco tú has sido fiel. Aleluya. En lo mucho, Hijo mío, te hijo pondré. mío, te pondré. Mira lo que te promete el Señor. Ya no habrá tristeza Mira qué tremendo. para ti. Mira qué tremendo, mira qué tremendo. Has vencido y ese pago es para ti. Aleluya. Gloria. La corona de vida te daré. Sí, Señor. Hijo Hijo mío, mío, jamás te dejaré. jamás te Cántalo. dejaré. Cántalo, 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 cántalo. El aire que respiro eres tú. Mira la presencia de Dios cómo se mueve en tu vida. El sol Mira cómo te que hace me temblar. da su calor es su amor. Mira cómo te hace correr lágrimas por tus La mejillas. luna que me anuncia ya su faz. Yo tengo el control, dice el Señor, de todas las Las cosas. estrellas, su hermoso Oh. resplandor. El rugido del mar, Su gran poder. El tronar de los vientos es su voz. Ya siento la lluvia descender. Sobre la tierra alimento tú me das. Sí, Padre. Nuestra vida está en tus manos. Nuestras vidas te pertenecen. Tú eres el dueño de todas las cosas. Y reconocemos nuestra necesidad.